de que en carreras como las de ustedes la mayoría son mujeres, pocos son hombres, lo cual es simplemente sus tendencias. Entonces, bueno, regresamos a la unidad estamos viendo muestreo, y de nuevo, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues estimar parámetros. ¿Qué son los parámetros? Pues son descripciones de la población, ¿sí? O sea, yo quiero saber qué tan pobre es la gente, yo quiero saber qué tantos niveles de estudio tiene, yo quiero saber, por ejemplo, ahorita, no necesariamente se tiene, bueno, en el caso de ustedes sí, en el caso de ustedes el muestreo está muy enfocado a personas, pero por ejemplo, ahorita también podrías muestrar la lluvia, qué tanta lluvia está cayendo en toda la ciudad, ¿no? Si está cayendo poca, si está cayendo mucha. Y de alguna manera, lo que tratamos de hacer es, se le llama una estimación puntual. Un estadístico no es otra cosa más que una media o una desviación estándar, una proporción, y lo que haces es que a partir de los datos muestrales tenemos alguna esperanza o seguridad de que esté razonablemente cerca de lo que queremos estimar. Les decía que cuando yo me casé, si ya había contado esa anécdota, cuando yo me caso, yo le dije cuando nos hacen la plática, las pláticas prematrimoniales, nos hacen la plática del dinero, le dije, mira, lo que nos vamos a gastar simplemente en comida y en lo que es la renta, primero, renta, comida y cosas esenciales, 7,000 pesos. Dice, ¿ustedes dos solos? Sí, pues comemos bien. Le dije, no, aparte, pues yo vivía en Cuernavaca. Le digo, mire, lo que pasa es que yo vivo en Cuernavaca. Yo ya sé cuánto yo rento, entonces, aparte, pues ya vimos después que pues había varios detalles que yo tampoco tomé en cuenta, pero bueno, hice mi estimación, ¿sí? Se calcula un estadístico. Este estadístico debe estar cerca razonablemente del parámetro real, del parámetro poblacional. Les digo, yo calculé 7,000 pesos. Los que estaban ahí, incluyendo al instructor, se asustaron. Dijeron, ay, es un chorro. Y dije, no, pero pues le digo, mire, van a ser 2,500 de renta, los cuales sí fueron 2,500 de renta. Le digo, y pues va a ser la gasolina, la comida, el llevarle flor. Bueno, eso no conté, pero bueno, dije 7,000. Por ejemplo, teníamos unos chavos que estaban ahí que han de haber tenido unos 16 años, algo así, estaban muy, muy jóvenes. La muchacha iba embarazada. Este, Nos dijeron, no, pues es que vamos a vivir con nuestros papás, por lo tanto no vamos a pagar agua, luz, teléfono. Bueno, ¿y el niño? No, pues nosotros estimamos 800 pesos al mes por los dos, o por los tres, pero bueno, ellos estimaban 800 pesos. Entonces, aclarando, mi estimación se quedó, nosotros gastamos más. Claro, la verdad nunca hicimos el cálculo exacto, porque en realidad pues también tomas en cuenta de que, y como no conocíamos a nadie, bueno, tenía muy pocos amigos, pues íbamos al cine todos los fines de semana, salíamos de paseo. Morelos es de los estados más chicos, entonces hay muchos lugares cerca, pues rápidamente ir de un lado a otro, entonces gastábamos muchísimo dinero en paseos, en el cine, en dar la vuelta al centro, entonces, y hasta la fecha todavía seguimos, nos sigue gustando mucho eso. Un estimador. Un estimador para poblaciones normales, el estimador más eficiente es mu, que es el promedio. ¿Sí? Recordemos, ¿por qué va a ser un estimador? Porque no tenemos a toda la población. Entonces lo que hacemos es tomamos un muestreo de esa muestra, una media, y esa media lo vamos a considerar como el estimador de la población. ¿Sí? Decimos, a ver, tomamos una muestra de 50 personas y con estas 50 personas del TEC les pedimos su opinión de la comida en la cafetería. Entonces decimos, en promedio, ¿cuánto dinero gastaría? Y así lo tomamos de la población. Para la varianza poblacional, el estimador y sesgado más eficiente es la varianza muestral. Para recordemos que es el concepto de estimadores sin sesgados. Estimadores sin sesgados se refiere a aquel parámetro, una media, una desviación, un mínimo, un máximo,
que tratamos de que no tenga ningún tipo de sesgo, ¿sí? O sea que, imagínense, decimos, no, pues vamos a muestrar, pero pues la mayoría son alumnos de, no sé, mecánica, pues es una población sesgada. Pues la mayoría son de sistemas, es sesgado y así. Entonces, mejor vamos a hacerlo general para que no sea sesgado. Un rasgo muestral R se puede sacar el estimador insesgado de sigma, que sigma es la desviación estándar, que es la relación entre R y D2 de cuadrada. Para n es igual a mayor que 5, es más eficiente es más eficiente que la desviación estándar poblacional. Los valores de D2 para distintos valores de n, o sea, D2 es un parámetro ya sacado de otros valores, son 1.28, 1.693, 2.05. O sea, aquí lo que te está diciendo es que en base a muchas estadísticas y a muchos valores sacados, se saca una constante que es de 2, que para cuando la muestra es menor o igual a 5, es más eficiente que ese, que el valor de D2 ya de alguna manera ya está calculado, ya hay un estándar. O sea, es que hay ciertas cosas que guardan un cierto comportamiento, es como por ejemplo las opiniones de los mexicanos. O sea, los mexicanos podemos opinar muy abiertamente, o sea, desde gente que es católica, reventar y que no sale de la iglesia, hasta gente que es espantosamente hereje, anticlerical, come curas y demás. En México tenemos una variedad tremenda de cosas, entonces, por ejemplo, muchos de estos valores, supongo que los estándares son muy grandes, es decir, para ciertos estimadores, como por ejemplo la desviación estándar, pues la desviación estándar para los mexicanos es muy grande. Por eso somos tan difíciles de medir. A ver, pongamos un caso. Por ejemplo, los suecos es una población muy disciplinada, con alto nivel educativo, con muy buen nivel económico, y cuando llega la pandemia, la estrategia fue de que no hay problema, la gente se sabe cuidar, y no funcionó. Y no funcionó, habría que ver las razones, ¿no? Que cuál haya sido la razón por la que no funcionó. Para ciertas proporciones, las proporciones, recuerden que les comentaba que es como las probabilidades, es cuántos valores de una cosa sobre el número de elementos. Dice, para proporciones, el estimador sesgado más eficiente de parámetro es el parámetro proporcional P, que es a través de X sobre N, donde X es las observaciones determinadas y N es el total de observaciones, ¿sí? Entonces, eso significa que si, por ejemplo, yo tomo un muestreo de ustedes, imaginemos que yo tomo un muestreo de todos mis alumnos, donde N serían, los actuales son como 120, por un decir, por redondear. Tengo 120 alumnos. De esos 120 alumnos, hago un muestreo y checo y digo, a ver, de esos 120 alumnos, ¿cuántos no piensan tener hijos? Y por ejemplo, imagínense que me contestan afirmativamente 40. Entonces sería 40 sobre 120, que sería el estimador insesgado. Por, ¿Cómo debería de estar seguro de que esté sesgado? Por ejemplo, no debería de influirlos de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, no les debería de proporcionar propaganda, o decir, el profe opina así. No. Es como ahorita lo que está pasando en la propaganda, toda la propaganda que ven, tanto de los partidos, del gobierno, de todo eso, son sesgos. Son sesgos porque muchas veces no te permiten ver la realidad, sino es lo que alguien quiere, la influencia de algo para que tu opinión quede diferente de una opinión que podría haber sido real, ¿sí? Entonces, regresando, 40 alumnos dijeron que no querían tener hijos sobre 120, estaríamos hablando de el 33%, lo cual es un valor muy alto. Entonces, esa sería la proporción. Es una proporción de simplificada, o sea, sería 40 sobre 120. Simplificando se daría
de 1 a 3. O sea, uno de cada 3, no, más bien sería sí, 1 de cada 3 no querría tener hijos. Así es como se miden las proporciones. Sí. Y es importante porque yo creo que un error que hubo muy, muy grande en las elecciones pasadas es que los partidos políticos no quisieron ver las proporciones. A ver, muchas veces nosotros nos perdemos en la idea de que yo vivo en una colonia bonita y voy al TEC y está bonito y voy a Sam's, o bueno, voy a Sam's, voy a Costco, voy a Plaza Tangamanga, a la Soriana y todo es bonito, toda la gente tiene su carro, toda la gente es blanquita, cosas así. Pero en realidad perdemos mucho de vista la realidad y decimos, bueno, ¿cuántos de toda la población pueden ir a comprar cosas a simplemente pues hay que pagar la membresía? No, no cualquiera la puede pagar. ¿Cuántos pueden pagarse un carro? ¿Cuántos de la población? Y a partir de eso puedes decir, no, es que realmente cómo estamos, ¿no? De hecho, acabo de bajar un libro que habla con que a todo mundo debería de tener algo así como el gobierno debería de darle una ayuda como está sucediendo ahorita. Todo el mundo debería de tener una ayuda mínima, lo cual, no lo he leído, aclarando. Lo cual suena raro porque, por ejemplo, si tienes una persona que es muy pobre, pues 3,000 pesos no le van a costar, bueno, sí, ingeniándose los 3,000 pesos le ajusta perfectamente para un mes. Digo, yo he vivido con eso. Pero, por ejemplo, eso significa que pues no se va a comprar un carro, obviamente, no va a hacer muchas cosas. Y al revés, una persona que ya por pensiones o que es dueño de empresas y que gana, no sé, 1,5 millones de pesos al mes y todavía le estás dando una pensión, aunque sean 3,000 pesos, pues oye, ¿por qué? Entonces sí habría que ver muchos estimaciones de que viéramos y decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí está bien, pero no a todos. Y sí está bien, pero, oye, ¿por qué mejor no tratas de cambiarlo por trabajo? O sea, vamos a apoyar a la gente grande, sí, pero vamos a ver cuántos de ellos están en condiciones de seguir haciendo algo productivo. Entonces, pues habría que ver también las estimaciones, ¿no? Porque si las estimaciones nos dicen que posiblemente gente que todavía puede laborar después de los 60, después de los 70, no es mucha, ¿eh? Entonces, bueno, usamos un estadístico para estimar el parámetro P, para ver si el valor es igual a lo que algo nosotros estimamos y si esa estimación, la diferencia entre lo que estimamos y lo que es bien. Y muchas veces tenemos pues un error de estimación. Les decía que el caso de cuando me conocían en vivo las compañeras, ¿no? Así como que, ay, ese es el profe. Y fue un error de estimación. De hecho, yo también tuve un error de estimación. Bueno, yo recuerdo cuando las vi en vivo, digo porque me acuerdo, de las dos, de Fátima no se parece, ¿eh? De la verdad, de lo que ves aquí en la foto a lo que ves ya estando ahí, no. Andrea sí tiene más el tipo, digo. Ahora esto, el comentario es al momento del error en la estimación. ¿Sí? Tú tienes que de alguna manera tratar de estimar el posible error y se puede equivocar en tanto, lo cual pues no es necesario, o sea, es algo que tienes que estar consciente que es el costo. El muestreo es más fácil y es más barato, pero implica un error. ¿Sí? La estimación por intervalo, la probabilidad de que el parámetro esté dentro del intervalo. Si dices cuál es la probabilidad que si el parámetro que estás estimando, o sea, por ejemplo, dices, a ver, el profe, a ver, nos calculamos que era de estatura 1,70 y 1,75 y es 1,78. Ah, ok. Entonces el parámetro está fuera del intervalo que prevé. Al revés, si yo hubiera medido 170, 1,70
pues es la probabilidad de que algo esté dentro de o fuera de, dentro de lo que nosotros previmos, o sea, previmos. Es como por decir los sueldos, ¿no? Dices, yo espero ganar, y es mi estimación, ¿qué hago? Pues me pongo a muestrear con la gente que trabaja cuánto gana. Entonces tengo que medir cuál es la probabilidad de que lo que yo gane esté dentro del sueldo más bajo y el sueldo más alto. Que no vaya a ser que me paguen menos del sueldo más bajo, pero cuál es la probabilidad de que también igual gane más de lo que gana cualquiera, ¿no? Que es muy raro. ¿Cómo se estiman estos parámetros? Pues depende del parámetro de lo que va a intentar calcular y del muestreo. Y las probabilidades, hemos visto que el mejor muestreo es el aleatorio. Sí, como que el aleatorio de alguna manera, el aleatorio hecho por computadora, no el aleatorio hecho por las personas, ¿sí? Porque incluso podríamos mandar a la gente a que hiciera encuestas a la calle y instintivamente, creo que, no recuerdo ahorita si está, creo que María Fernanda nos comentaba que ella había hecho la otra vez un muestreo. Me dicen, pues vamos a hacer cierto, vamos en una cuadra hay que juntar 5 muestras. Y aunque no quieras, o sea, aunque no lo hagas adrede, por ejemplo, puedes decir, ah, pues esa casa porque está bonita, y esa casa porque también está bonita, y esa casa no porque está bien perro, y esa casa no porque está fea. Me explico, o sea, tratas cuando una persona general sesgos, siempre, sí, de hecho, por ejemplo, mi caso, ¿no? Este, yo a veces que no tengo nada que hacer o que no puedo dormir en la noche, me pongo a hacer muestreos y digo, a ver, las muchachas que me gustaron hasta que me casé. Y ya me pongo a pensar y digo, a ver, y ya como que dije, no, pues sí, la gran mayoría fueron mujeres, la gran estudiantes, la gran mayoría de pelo castaño, la gran mayoría ni gordas ni flacas y de estatura media. Entonces, evalúas eso como muestreo y dices, ¿y para qué te sirve eso? Ah, pues te sirve para medirte. ¿Y para qué me sirve para medirme? Pues digo, si algún día, no, ponía algún día, el colegio es que va a tener esas características, ¿no? Sí, ¿qué tipo de muestreo se usa? Pero estoy tomando agua. Dice, depende de lo que puedas, por ejemplo, los estratificados y los muestreos por sistemáticos se pueden hacer siempre y cuando puedas tener a toda la población. En el muestreo, pues muchas veces es lo que puedes tener, ¿sí? Depende de la cantidad. Es probabilidad de 1 menos alfa, donde alfa es lo que lo que de una manera yo me puedo equivocar, ¿sí? Alfa es lo que yo estoy consciente que puede fallar. Es decir, alfa se mide de la siguiente manera. Yo digo, de 100 veces, ¿cuántas veces estoy consciente que me puedo equivocar? Que el valor que yo tenga está fuera del intervalo que yo defino. ¿Sí? Es decir, yo voy al TEC, por ejemplo, mi casa queda normalmente a 5 minutos, entonces digo, normalmente mi intervalo está entre 4 minutos, así que voy, no 3 minutos, voy corriendo, casi atropellando gente. Bueno, antes, supónganse, entre 3 minutos y 10 minutos para irme. O sea, siento que lo más temprano que me puedo ir es a las 8, 10 para las 8. Y lo más tarde que me he llegado a ir es, no sé, 8, 3, 8, ya llegando tarde, ¿no? Entonces, digo, mi intervalo para no llegar tarde sería, no sé, 8 a 10 para, o sea, no, todas las veces que salga debe de estar ahí. Ahora, de lo que me puedo equivocar, de 100 veces que salga de mi casa, me puedo equivocar 5. Entonces ese alfa es el
el 5% sería 0.05. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de esas 100 veces salí antes de las 10 para las 8. ¿Por qué salí antes? Por lo que ustedes quieran. Y que salí después de las 8:03. ¿Por qué? Porque me quedé dormido, por lo que ustedes gustan. Estamos entonces, de alguna manera es un valor que quieras, ¿sí? Pongamos el caso, las cuestiones médicas, las vacunas. Las vacunas salen de que de 100 personas a una le hace reacción, a las otras 99 no. Cuestiones de comida, de 100 personas a una le hace daño. Pero hay otras cuestiones en que pues es más relativo. O sea, por ejemplo, me ha tocado casos, ¿no? De que, sobre todo gente joven, ¿no? Que dicen, ay, pues me tocó una vez una expresión que decía, pues, ¿qué le vamos a ir a ver a ese montón de piedras viejas, ¿no? Y vamos a ir a Xochicalco, la zona arqueológica de Xochicalco en Morelos. Pues, ¿qué le vamos a ir a ver un montón de piedras viejas, ¿no? Claro que bueno, ya no le quise decir, ¿no? Pero dije, pues es que hay una cosa que se llama cultura, que eso es lo que... Entonces, bueno, o sea, tú puedes decir, es que a todo, de hecho, muchas veces la ignorancia te hace llevar ese tipo de cosas, ¿no? De que dices, es que a todo mundo, no, señores, no a todo mundo. Siempre va a ocurrir, bueno, no siempre, también probabilísticamente puede cambiar, pero las probabilidades de que alguien piense diferente de ti son muy altas y la probabilidad de que alguien tenga una idea que tú podrías decir, ay, ¿cómo piensan eso? Digo, un ejemplo clásico y que es muy cruel si tiene la oportunidad de verlo, una senadora de Durango que dice que una persona común y corriente puede mover una columna de toneladas. Dice, es que la persona malvada, perversa, puede empujar la columna, necesita ser ingeniero para saber qué el estilo, ¿no? Solo que vengan los cuentos. Dos factores influyen en la cantidad de información. Entre más grande sea la muestra, mayor, más probabilidades tengas de que tu estimación sea correcta. La variación de los individuos. Te digo, por ejemplo, a mí me tocó en Berlín, en el tren. Digo, sí llego, faltan 5 minutos, sí llego. Wow, perdí el tren 2 veces por andar de que sí llego. Típico nosotros. Y luego iba midiendo y digo, ay, aquí dice que vamos a llegar al pueblito de no sé qué a las 11:37. Y llegamos a las 11:37. Me quedé impresionado. ¿Qué pasa con los, por ejemplo, con nosotros? Pues nosotros somos bien variados. O sea, hay gente que sí llega puntual y es muy responsable. Y hay gente que llega 15 minutos, 20 minutos. Profesores que no empezamos a tiempo, como yo, etcétera, etcétera. Entonces la variación es muy grande, ¿no? O sea, por ejemplo, las opiniones también es muy diferente. El color de la piel es bien diferente, ¿sí? Si la variable es una variable dependiente, es decir, es una variable que que está determinada por otra, puede ser controlada por el método de muestreo. Por ejemplo, ¿qué podría ser? El sueldo. El sueldo es dependiente. Depende de dónde vivas, depende de dónde hayas estudiado, depende de quién conozcas, e incluso hasta, puede depender hasta de tu color de piel. En el caso de las mujeres, si son muy guapas, pues igual, aunque sean muy morenitas, pues puede ser. Pero, o igual en los hombres, quiero suponer. Pero son variables, o sea, son elementos que son, este, se le llama correlacionados. Muchas veces para el mismo tamaño de muestra fija, se pide hacer varios muestreos. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de buscar que no nos hayamos equivocado en la selección de la muestra, ¿sí? Entonces, de hecho ocurre mucho en la investigación. En la investigación, por ejemplo, cuando
tratan de ver cómo son las reacciones de las personas en salud, tratan de checar varios grupos, no nada más uno, porque los sistemas inmunológicos son muy variados. Entonces, de nuevo, si tu población se parece mucho o tienes las mismas características, entonces tu muestra puede ser pequeña. Si tu población es muy cambiante, o sea, opiniones muy diferentes, bueno, por ejemplo, en el caso de México, podríamos decir que la gran mayoría de la gente le encantan las playas, ¿no? O sea, somos un país que, este, que tenemos mucho potencial en eso, bueno, de hecho, más del que usamos, y que parte de el problema cultural, o sea, sin ánimo de ofender, por ejemplo, no se llega el ballet ruso al Teatro de la Paz y hay una sola función, ¿no? Y va muy poca gente, o sea, hay gente que le gusta el ballet, que no es mucha, es muy bonito, ¿eh? Yo lo he llegado a ver. Pones a la, bueno, a mí me tocó ver hace muchos años, pones a las lavanderas en varias funciones y la fila llegaba hasta más de una cuadra, ¿no? Entonces, así como que, digo, igual te puede gustar eso, ¿no? Cada quien, pero o Franco Escamilla y está súper lleno y traes una cosa cultural y no hay nadie, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues habría que tratar de mostrar que general, o sea, que veamos realmente de todos, desde la gente de un tipo y la gente de otro tipo. Digo, los mexicanos somos muy dados a eso. El muestreo aleatorio ya lo hemos estado viendo. Sí. Aquí son varias fórmulas. El muestreo, por ejemplo, de la media de la muestra, pues prácticamente es igual que el promedio de la, recuerden, es la sumatoria de todos los elementos sobre n. ¿Sí? La estimación para poblaciones muy grandes respecto a la muestra es que es la distribución normal de alfa sobre 2 por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de el tamaño. ¿Sí? Y para poblaciones finitas, o cuando el muestreo es alto, es un alto porcentaje de la población, el cálculo del error se calcula así, es decir, es más pequeño. ¿Sí? Cuando tenemos poblaciones muy grandes, estas son las estimaciones de nuestros errores. En realidad son pequeños, ¿eh? En realidad, veamos, algo que a ustedes no les tocó vivir. En el caso, por ejemplo, mío, que ya tengo varias décadas. Por ejemplo, no había el correo electrónico, o sea, escribíamos cartas. Yo escribía muy poco, no me gusta escribir de ninguna manera, pero alguna que otra vez he llegado, es que llegué a escribir algunas cartas, sobre todo cuando me casé, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la época que les toca a ustedes, donde el correo electrónico es gratis, donde el internet en teoría es gratis, donde pueden conseguir, aunque no legalmente, música, libros, películas gratis. En realidad de todo eso, lo que están haciendo, todos esos sitios, lo que hacen, están vendiéndolos, decía alguien, cuando el producto es gratis, en realidad la ganancia eres tú. Tú te conviertes en la ganancia, tú te conviertes en lo que se está vendiendo. O sea, los que están vendiendo ustedes son sus datos. Cuando entran a Facebook y le dan un like, en ese momento hay un muestreo. Cuando entras a Facebook, de hecho pasa, o sea, a mí me ha ocurrido que yo hago compras de todos, incluyendo a mi esposa y de mi hija, y cuando tanto cuando compro un vestido o cualquier cosa, de repente me empiezan a aparecer muchos comerciales de muchachas y demás, de la moda, no sé qué, y digo, bueno, pues yo no lo busqué, pues sí, pero al final de cuentas compraste y la máquina detectó que tú buscaste eso. Cuando igual quería, cuando ya, por ejemplo, ahorita, ya el sistema ya sabe que yo empiezo a planear mis viajes alrededor de un mes, mes y medio de que los haga. Entonces ya está previendo que yo voy a viajar en julio, más o menos.
Entonces ya me están empezando a llegar publicidad y me está llegando de ciertas cosas en específico, no de cualquiera. ¿Sí? Entonces, el muestreo que tienes entre más grande, tu error que calculas con esa fórmula se hace más pequeño. ¿Sí? Luego, en pequeñas muestras, ¿no? En pequeñas muestras utilizamos la distribución T de student. ¿Sí? Eso, a ver, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, que cuando la población es muy grande y la muestra es muy grande, o sea, vas a muestrear a los ciudadanos y dices, el comportamiento de todos, o sea, el comportamiento general de las personas se comporta como una distribución normal. Sí, lo que hablábamos de que la mayor parte de los valores están en medio y hay pocos valores abajo y pocos valores arriba. Pero cuando el tamaño de la muestra es menor que 30, o sea, es una muestra muy chiquita. Imagínense que nada más los muestré a ustedes, que son, ahorita por ejemplo, los que son ahorita en la clase, son 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son demasiado poquitos. Entonces, lo que se puede utilizar es otra distribución, es otra forma de estimar, y esa distribución se conoce como la distribución T de student. Entonces, para estimar el error, utilizas esa distribución, utilizas la desviación estándar poblacional y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Sí? Y se estiman otros indicadores, que es lo que conocemos como el porcentaje de confianza y los grados de libertad. El porcentaje de confianza, de nuevo, es alfa. O sea, de 100 intentos, ¿cuántos creo que voy a fallar? De 100 intentos, o sea, de 100 posibles estimaciones, ¿cuántas voy a fallar? Los grados de libertad se refiere, normalmente siempre es el tamaño de la población menos 1, y se llama grado de libertad porque se refiere a cuánto puedo escoger. Es decir, si yo hago un experimento y tengo 5 elementos, la primera vez voy a poder escoger a 4, ¿sí? Más bien, sí, tengo la posibilidad de escoger a 4 porque se supone que al final va a quedar uno y ese uno pues ya no lo voy a escoger, simplemente lo voy a tomar porque es el último. Entonces, grado de libertad se refiere a cuestiones de selección cuando estás muestrando. Estimación de las varianzas. La estimación de la varianza se hace así, prácticamente igual que la varianza normal. Y a partir de esa varianza, tú puedes determinar por otra distribución que se llama chi cuadrada, tú puedes determinar el intervalo de confianza. ¿Sí? ¿A qué me refiero con calcular el intervalo de confianza? A decir, los valores van a estar ahí. Ahorita lo vamos a ver. Espero que sí, lo alcancemos a ver en un ejemplo práctico. Estimación de las proporciones. De nuevo lo que les digo, los errores. Y su error de estimación se da por otra distribución. ¿Sí? En el caso de las proporciones, les digo, se refiere a cuántos de cuántos. Por ejemplo, cuántos, bueno, de hecho si lo viéramos, por ejemplo, ¿cuántos narcotraficantes hay por cada 100,000 habitantes? ¿Cuántos profesionistas hay por cada 100,000 habitantes? O sea, y lo puedes sacar por medio de ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, a ver, no sé si existe el registro, debería de existir. ¿Sí? Por ejemplo, estimación de las varianzas, existe la fórmula. Estimación de las proporciones, y este es el error. De nuevo, o sea, a ver, es como, bueno, no sé, a mí me ocurrió nada más 2 veces, que conocí personas por internet y luego ya las conoces en vivo, y como que los errores fueron más o menos, o sea, graves, porque pues las imágenes no eran muy buenas, y aparte la gente tiende a tomar imágenes medio, no sé si les ha ocurrido a muchos de ustedes, que empiezan a tomar sus fotos y dicen como que este es mi mejor ángulo y este es mi peor,
pero el problema está que ese mejor ángulo pues, no refleja muchas veces la verdad, sino refleja cierto ángulo. Entonces hay un error. Entonces, bueno, por ejemplo, veamos una proporción. A ver, nada más que me conteste. Bueno, cuando me conteste. A ver, ¿cuántos profesionistas hay en México? Sí. Entonces dice, según la encuesta, que hay 9.5 millones de personas que son... ¿Sí será cierto? Bueno, está bien. Bueno, vamos a verlo, está mejor acá. Dice, el panorama profesional por estados. Sí. Y estos son proporciones. Y es muy interesante, ¿eh? Porque miren, por ejemplo, San Luis Potosí, nuestro querido San Luis Potosí, te dice primero, ¿cuántos profesionistas ocupados hay? 185,000. Que es triste porque, por ejemplo, Sinaloa hay más. Obviamente los estados que deben de tener más son Estado de México, obviamente. Ciudad de México, obviamente Nuevo León. Nuevo León por acá anda. Sí, pues Nuevo León. Bueno, Nuevo León no tiene, yo pensaba que tenía más, solo que todos están muy concentrados en Monterrey. San Luis Potosí tiene menos. Puebla tiene un buen, ¿sí? Luego, el ingreso promedio. ¿Y cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Esto que ven de este lado, estos son proporciones, ¿sí? Bueno, no son porcentajes. Proporciones nos dirían que, cuántos de cuántos. O sea, por ejemplo, dirías, se supone que el total, no te dice los totales. Ah, que deberían de decirte cuántos son de cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en el caso de mujeres, que es el caso de ustedes, si quisieran ir a un estado donde hay más proporción de mujeres ocupadas que hombres, sería Guerrero o Hidalgo. Claro, habría que ver en qué están ocupadas, pero bueno. Pero sí son los estados donde la proporción de mujeres es más grande, ¿no? También en Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Sí. Entonces, bueno, regresando a los datos. Obviamente que eso puede tener un pequeño error, depende de la muestra que hayan tomado, no te la dan directamente, pero bueno, puede ser interesante. Esta es una forma de sacar la muestra. Te dice la fórmula para medias es la población es igual a z de alfa sobre 2 por la desviación estándar por delta, ¿sí? Y delta es el máximo error que estamos dispuestos a aceptar. En las hojas de cálculo delta, en lugar de este simbolito viene una E, pero es lo mismo, ¿sí? El tamaño de la muestra es en base a esta fórmula, pero también hay fórmulas. Ahora, nada más acordarnos. El tamaño de la muestra es importante. Perdón. Es importante el tamaño de la muestra porque lo que nos determina es cuándo, ¿cómo se llama? ¿Cuánto es el mínimo tenemos que encontrar? Perdón, ¿cuánto es el mínimo de muestreos que tenemos que hacer para que nuestro muestreo sea válido? ¿Sí? O sea, si lo dicen, por ejemplo, ahorita como lo vemos con ustedes, ¿no? ¿Cuántos eran 14 personas, es muy poquito, ni siquiera llegan a los 30, ¿no? Lo cual significa que es muy difícil que los valores que yo obtenga de ustedes se le dice que sean representativos, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo estaba haciendo un muestreo, estoy en un grupo con mis amigos de la secundaria, y somos alrededor de unos 20, y aproximadamente que apoyan al gobierno son unos 2, 3, pero escasamente. Pero realmente nosotros no somos un muestreo. No somos un buen muestreo porque pues mucha de la gente de nosotros tenemos ciertas características que no son comunes a toda la población. Aunque sí hay gente de todos los estratos, o sea, hay gente rica, hay gente pobre,
pero como que no somos muy representativos, aparte no somos suficientes. Al revés, si por ejemplo lo que se hace con las encuestas en internet, cuando tú contestas una encuesta por internet y que suponiendo que son miles los que la responden, entonces es el número mínimo necesario para que tú puedas afirmar que tus resultados son válidos. ¿Sí? Para el tamaño de la muestra, para cuando tienes que hacer proporciones, lo que tú tienes que hacer es todo de que es la población total por las probabilidades, la probabilidad inversa de que se dé el valor o no se dé el valor de lo que tú quieres. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? O sea, regresamos a lo que les mostraba aquí, ¿no? Entramos a la página web. Ya, por ejemplo, aquí dices, ¿qué pasa si estamos en un estado donde, bueno, el sueldo no es tan raquítico? Estamos prácticamente, bueno, en Querétaro es un poquito mejor. En Puebla están más ocupados, pero ganan menos. Claro que Puebla es más barato, ¿eh? O sea, es más barata, bueno, depende, pero la comida y ciertas cosas es más barato. Pero, por ejemplo, si quieres un muy buen sueldo, puede ser en Nayarit, Jalisco, depende en qué área, pero, por ejemplo, Ciudad de México, ganas mucho mejor. Chihuahua, ganas mucho mejor. De hecho, eso sí me consta. O sea, si se fijan, hay ciertas zonas donde tú ganas más, donde la proporción de dinero es mejor. Entonces, el que hagas esos muestreos, pues te debería de conducir a tomar decisiones, ¿no? O sea, decir, pues es que, como dicen, todo depende del muestreo y de tus decisiones más realistas. O sea, por ejemplo, te vas a un lugar, por ejemplo, Campeche. Campeche no es tan caro, pero si te vas a Ciudad del Carmen es muy cara, porque es una ciudad petrolera. Entonces, por ejemplo, nos decía, ¿no? Que las casas en el centro te pueden valer 16,000 pesos, 20,000 pesos la renta cada mes. Entonces, imagínate cuánto tienes que ganar. Los garrafones te cuestan en 60 pesos, 80 pesos, rellenados, etcétera, ¿no? Entonces, y lo mismo, por ejemplo, Ciudad de México es barato en el sentido de muchas cosas que están subsidiadas, el transporte y demás, pero la vivienda es muy cara. Entonces puedes hacer un muestreo y decir, ¿me conviene o no me conviene, no? Como dices, pues aquí vivo y aquí mi mamá no me cobra renta, ¿no? Me cobrará otras cosas, pero no la renta. Entonces, pues me conviene. Entonces, estas fórmulas están diseñadas precisamente para eso. Entonces, el otro tipo de muestreo, bueno, sobre todo lo primero tiene que ver con nuestro muestreo aleatorio. En el estratificado ya lo vimos, que significa que tomemos elementos de cada uno de los grupos, ¿sí? Para tratar precisamente de maximizar nuestra respuesta, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vamos a dar alimento en la cafetería y vamos a tomar en cuenta a todos. O sea, gente de mecánica, gente de electrónica, gente de sistemas, gente de la administración, porque igual varios de mis compañeros comen ahí, etcétera. Entonces, en el estratificado, cada uno de ellos pertenece a un estrato, ¿sí? Las muestras obviamente son independientes. Se define cuánto es el número de estratos. Segundo, el número de individuos en cada estrato. Tercero, el número de individuos de toda la población. El tamaño de la muestra para cada estrato, la media de la población, la varianza del estrato, la varianza de toda la población, el total de la población por cada estrato, y estas son las fórmulas, ¿sí? Entonces, en la estimación por este medio, por ejemplo, para la media, lo que haces es 1 sobre n, nada más que la única variante es que multiplicas el tamaño de cada estrato por por la media de cada estrato, es decir, sacas la media de todos los de mecánica y los multiplicas por el número de elementos de mecánica. Sacas la media de todos los de turismo y los divides, lo multiplicas
por los elementos que son de turismo. Por ejemplo, los que mayor población, como industrial o como administración, influyen más, y los que tienen poblaciones más chiquitas, como eléctrica o turismo, influyen menos en el total. El error es todo esto, que es bastante complicado. Pero obviamente, pues los paquetes estadísticos se lo pueden sacar. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos por el error? El error de la estimación, pues muy fácil. O sea, les digo, no sé, yo estimaba sacar 90 en la materia de turismo, de estadística, y saqué 92. Tengo un error de 2 sobre 90, ¿no? En lugar de 90 saqué 88, pues también sigo teniendo un error de 2. O sea, no saqué lo que yo esperaba, menos o más de lo que yo esperaba. Entonces, eso es lo que tratamos de medir en estas fórmulas de error. De que a partir de lo que sí tenemos, podemos tratar de sacar nuestro error. También se puede sacar la varianza. ¿Por qué tratamos de medir nuestro error? Para ver nuestra incertidumbre. Por ejemplo, en mi caso, queremos salir para mi cumpleaños, que yo no voy a estar, que es ahorita en junio. Y yo estoy con la incertidumbre de que mis hijos puedan ir o no. Entonces, pues es una incertidumbre que voy a tener. Es un error, pues, que estés dispuesto a aceptar. O sea, si tu incertidumbre es demasiado grande, o sea, ¿qué es lo que pasa ahorita? Por ejemplo, en el ámbito económico. En el ámbito económico hay mucha incertidumbre, porque por un lado hay decisiones que se han tomado mal, pero por otro lado también hay algo que normalmente que no vemos o no medimos, que es cómo somos los mexicanos. Los mexicanos salimos adelante a pesar de. Entonces, por ejemplo, aunque el país dejó de producir ciertas cosas, las remesas que llegan de Estados Unidos o de otros lados, o sea, los que traen dinero no solamente son de Estados Unidos, también hay muchos que están en Canadá, que están en Ecuador, que están en otros lugares. Entonces, por eso las cosas no se ven como se deberían de ver, porque por eso está la incertidumbre, porque dices, hay muchos factores y esos factores pueden hacer que lo que tú creas que puede ser cierto, o sea, el valor que te da tu muestreo, tu indicador, no es real, no es completamente real, sino, o sea, me decía mi cuñado que, por ejemplo, los indicadores de que dicen de que tenemos que tener tal masa corporal y demás, habría que analizarlos en cuanto a nuestra genética. O sea, es decir, realmente, los mexicanos somos un pueblo muy mezclado, o sea, tenemos mucha mezcla de blanco con indígena y con europeo y con africano en ciertas zonas. Entonces, habría que medir si de acuerdo a nuestra genética, cuál es el tamaño ideal y cuál es la dieta ideal, no la que nos imponen los europeos que tienen otra genética y lo que tienen, por ejemplo, los asiáticos que igual tienen otra genética, y me consta, yo recuerdo que en Malas la gente comía como loca, pero lo que comían eran pescado, o sea, tipo toda comida china, ¿no? Y la comida china de allá, y es horrible, digo, yo terminé comiendo comida española, que fue lo que había. Hasta aquí, compañeras, obviamente lo vamos a ver todo en la práctica, o sea, cómo esto lo puedes pasar a fórmulas de Excel, porque como ven, las fórmulas están medio feas. ¿Cómo esto lo puedes pasar a fórmulas y ya te lo puede calcular? La idea de que vean cómo se hacen las fórmulas es precisamente para el día que necesites hacer tu propia fórmula, la uses y la hagas, que no es muy complicado. Y aparte porque si lo vas a hacer muchas veces, en lugar de que se te olvide, pues lo pones ahí y ya nada más lo vuelves a hacer, ya nada más lo usas, nada más llenas los valores y automáticamente ya te calcula las fórmulas. Entonces, eso es realmente parte de nuestro sentido profesional. ¿Por qué? Porque yo creo que se veía horrible que, imagínate, vas a hacer un presupuesto o algo por el estilo, o un estudio, y que estuvieras
con tu libretita y con tu lapicito haciendo cuentas, ¿no? Pues así como que, oiga, ¿qué no es profesional? Digo, ¿no es profesionista usted? Digo, ok. ¿Alguna duda, compañeras, hasta ahorita? Digo, ya vamos a empezar a ver la hoja de cálculo y todo lo demás, ya quedan 5 minutos. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? No, Gracias, espero que le entiendan y que les sirva, sobre todo que les sirva. Ok, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Ya, gracias. descansar. Ustedes, Vale, muchas profe, gracias. 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 Gracias.